Después de la aprobación de las reformas estructurales, una de las preguntas más importantes para los próximos meses es de qué manera se van a reflejar en el presupuesto de 2015. El Congreso y el Ejecutivo ya han comenzado a negociar el presupuesto para el próximo año y ahí habrá que ver de qué manera van a quedar plasmadas las inversiones para poder implementar esas reformas y para ver si este presupuesto va, como prometen, a ayudar a recuperar el crecimiento. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos que contextualicen el debate y regresamos aquí a este foro para tener nuestra discusión con dos especialistas en la materia. El gobierno y el Congreso iniciaron el análisis del presupuesto para 2015, en un año en el que el presidente Peña Nieto espera que se vean los primeros resultados de sus reformas y el país retome el crecimiento tras 2 años de dividendos mediocres en la economía. Por su parte, la oposición teme que el aumento del presupuesto social contenga criterios electorales, dado que el próximo año habrá comicios intermedios y el PRI busca recuperar la mayoría en el Congreso, pese al malestar por la situación económica y el desempleo. La Secretaría de Hacienda asegura que se trata de un presupuesto que prioriza el gasto en proyectos de inversión y programas sociales, más no en burocracia, además de que no contiene impuestos adicionales a los de la reforma fiscal. Su reto en las finanzas, agrega, es la disminución de ingresos petroleros, aunque la oposición advierte de un importante crecimiento de la deuda y de que el déficit público es el mayor al que se presenta el presupuesto. Este presupuesto sienta las bases para implementar las reformas estructurales. Posiciones. Número 1. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó al entregar el presupuesto al Congreso que el crecimiento para el 2015 será de 3.7% del PIB. Este año solo aumentará 2.7%, con una inflación del 3% y un tipo de cambio de 13 pesos por dólar, aunque advierte que existen riesgos externos que podrían modificar sus estimaciones. Número 2. El subsecretario de Hacienda, Miguel Maher, informó que no hay ningún cambio en materia tributaria, no se propone cambiar los impuestos existentes. Número 3. El vicecoordinador del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, dijo que el gobierno debe explicar el fracaso económico y por qué los organismos internacionales han ajustado las metas de crecimiento económico a la baja. Número 4. Por su parte, el coordinador y el vicecoordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya y Carol Antonio Altamirano, respectivamente, advirtieron que la iniciativa de ley de ingresos se está proponiendo un 0.5% de déficit adicional a lo que se debería proponer para este año. La iniciativa de ley de ingresos para 2015 tiene truco. Se propone que en vez del déficit de 2% que fija la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, este sea de 2.5%. Esto dice el artículo primero en vez de 2%, un déficit de 2.5%, señaló el diputado Antonio Altamirano, agregaron. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a analizar de qué manera va a reflejar el presupuesto las reformas estructurales que se vienen aprobando y que quedaron ya concluidas en los últimos meses. Y para hablar sobre este tema me acompañan, me da mucho gusto que esté con nosotros Héctor Villarreal. Héctor, un gusto que estés con nosotros. Es el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y ustedes ya lo conocen, Luis Fonserrada. Muchas gracias, Luis. Al contrario, Pepe. Director del Centro de Estudios del Sector Privado. Y vamos a arrancar, Héctor, con este tema que me parece que incluso va a ir incrementándose el cuestionamiento alrededor del presupuesto desde el ángulo este. ¿De qué manera, por un lado, va a responder a esta expectativa, a esta promesa de recuperar el crecimiento en el país después de casi 2 años de estar, pues más o menos, digamos, en niveles pues casi acostumbrados en el promedio de los últimos 30 años? Y por otro lado, ¿de qué manera sí va a ser un presupuesto que recoja las necesidades para comenzar a implementar las reformas estructurales, las 13 reformas constitucionales, y de qué manera se van a traducir en presupuestos específicos? Porque, como dicen, Héctor, si no se reflejan políticas y programas en los presupuestos, no dejan de ser buenas intenciones. Correcto. Mira, yo creo que la pregunta es muy buena. Nosotros vemos este paquete económico como que llegó lleno de expectativas. Ahora, llegó particularmente lleno de expectativas porque es el primer paquete
tanto por el lado de ingresos, dígase iniciativa de ley de ingresos, como por el lado del gasto en el proyecto de presupuesto, que debiera reflejar todas las reformas estructurales. Nosotros lo que encontramos es, más allá de las buenas intenciones del gobierno, que hay poca capacidad de gasto. Poca capacidad de gasto que realmente se vea traducido en un presupuesto diferente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, son varias razones. Una reforma fiscal que resultó muy pequeña en términos de lo que le está aportando al erario, entre un punto y medio, una caída en los ingresos petroleros. Entonces ya ese punto y medio tenía que compensar esa caída, pero además está el crecimiento inercial de algunas variables del gasto. El típico ejemplo son pensiones, no es el único. Entonces, que no, y no es menor, ¿no? No es menor. Son, digamos que, necesidades ineludibles. Y donde el gobierno tiene que garantizar su pago. Entonces no es algo optativo. Esto lo deja con muy poco margen de maniobra. Entonces, insistimos, pareciera un gobierno que quiere, pero no puede cambiar el gasto. Déjame traer el asunto de las expectativas, a ver cómo se ven desde el Centro de Estudios del Sector Privado, Luis. Se crearon demasiadas expectativas, se van a desinflar las expectativas, hay posibilidad de cumplir las expectativas. ¿Ustedes dónde andan? Mira, yo creo que las expectativas se mantienen. Las reformas son extraordinariamente importantes. Yo diría que las reformas, si algo representan, es que eliminan una enorme cantidad de obstáculos que existían a la inversión, y para crecer requerimos inversión. Así que en ese sentido las expectativas se mantienen. ¿Qué tanto recoge el presupuesto los proyectos necesarios para que esto realmente se pueda instrumentar bien, convertir en una realidad? Tanto telecomunicaciones como la energética son reformas que requieren mucha infraestructura, y lo que vemos nosotros es que este presupuesto para el 2015 no refleja esta prioridad. La prioridad en la inversión de capital. Y la creación de la infraestructura que no tiene el país para crecer, para exportar, para llevar a buen término la explotación del petróleo y su transportación, petroquímica, transportación, gasoductos. Y en el caso de telecomunicaciones, bueno, todas las redes en todos los sentidos, en todos los campos, están realmente en un estado de retraso enorme. Es decir, grandes montos de inversión en infraestructura se requieren. Y con lo que nos encontramos para el presupuesto del 2015 es, en cambio, una reducción en términos reales, sí, de equivalente al 4% en términos reales. Se reduce la inversión en 4%, y en cambio se incrementa efectivamente el gasto corriente en 2% en términos reales. Es decir, se reduce lo que nos parece que es lo más urgente en el país, que es infraestructura. Esa inversión se reduce, se mantiene una inversión importante para Pemex y CFE, pero en carreteras, en infraestructura, etcétera, no se da. Efectivamente hay gastos ineludibles que implican un incremento en el presupuesto, sobre todo en gasto corriente, pero creemos que hay muchos renglones en el gasto corriente, programas que existen desde hace 80 años o 70 años, que se mantienen ahí inercialmente, que nadie los ve, no hay resultados de ellos, no se revisan, y yo creo que se puede hacer un esfuerzo importante. Danos un dato comparativo de qué manera cae, o cómo se reduce, o cuál es el impacto de la disminución del porcentaje de gasto en infraestructuras. Mira, el 4% en términos reales, comparado con 600,000 o 800,000 millones de pesos en esos rangos, imagínate, son 4 por 6, 24, más la inflación, que puede ser de 5, ¿no? O de 4, si quieres. 4 y 4, 8, por 6, 24, alrededor de 30,000 millones de pesos. Que, hombre, con 30,000 millones de pesos se pueden desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esta es la parte preocupante.
no pareciera estar la prioridad de este presupuesto en la prioridad del crecimiento y de la buena implementación de lo que se requiere en infraestructura para las reformas. ¿Coincide, sector? ¿Hay un problema de prioridades en el presupuesto o es un problema, como tú dices en un principio, simplemente de margen de maniobra? Nosotros pensamos que es margen de maniobra, que es el problema que está reflejado por eso los requerimientos financieros. Una de las cosas que nos preocupa es, realmente el gobierno tiene pocos ingresos extras. Entonces, ahora, yo coincido con Luis y en el sentido de cuando vayamos a una reforma fiscal de verdad, probablemente no nos salvemos de revisar a fondo la estructura programática del gasto, que eso habría que hacerlo. Hoy por hoy, aproximadamente de los 750 programas que existen, como 40 abarcan el 50% del presupuesto. Hay 710 programas que hay que revisar a fondo, entenderlos, ver de qué se trata. Entonces, ahí pudiera haber más oportunidad de hacer algo y de extraer recursos. Sin embargo, si tú quieres mantener la estructura programática y ves las mermas en ingresos petroleros, lo reducido en los incrementos en ingresos tributarios no petroleros, pues no hay manera. Y por eso terminamos con unos requerimientos financieros muy similares a los del año anterior en términos de PIB. Ahora es interesante porque una de las cosas que subrayó el gobierno Hacienda desde que entregó el paquete en el Congreso, Luis, fue no va a haber, y lo dijo de manera bastante tajante tanto el secretario como subsecretarios, no va a haber incrementos de impuestos del sexenio, donde también veo que más bien el gobierno se va a quedar con la reforma fiscal que ya se hizo. Sí. A nosotros nos preocupa esta, por llamarla así, rigidez fiscal. Rigidez fiscal en el sentido de que congelas la posibilidad de crear nuevos impuestos o de aumentar algunos impuestos y de reducir otros. Cambios para tener una estructura fiscal mucho más acorde con el crecimiento, ¿no? Una política fiscal de crecimiento. La política fiscal que tenemos hoy no es de crecimiento y dejarla congelada no es buena. Esa rigidez preocupa. Y la rigidez muy seria del gasto que no se reduce cuando se te caen los ingresos. En muchos países, cuando se te reducen tus ingresos, hay un ajuste en el gasto. Hay lo que se llama un esquema estructural de déficit, donde puedes incrementar tu déficit temporalmente para después tener superávits y seguir manteniendo una deuda sustentable y un sistema fiscal sustentable, ¿no? Esta rigidez preocupa, ¿no? Bueno, pone Luis varios temas sobre la mesa y uno es cómo se van a compensar los ingresos petroleros que en efecto van a sufrir una merma durante el próximo año y el asunto de cómo ajustar o no o qué va a implicar que menores ingresos no correspondan, digamos, con un ajuste en el gasto. En efecto, ¿cómo se van a compensar la reducción de los ingresos petroleros una vez que, como me parece que tú mismo aportabas el dato, ha habido o no va a dejar de haber un cierto incremento a el gasto, sobre todo el gasto corriente, sobre todo para atender asuntos pues, que son una bomba de tiempo, ¿no? Como el tema de las pensiones? Y sí, mira, con mucho gusto. En teoría tenemos ya una regla de balance estructural. Habría que ver si va a operar, si va a morder, como se dice, este 2% del que habla, si va a lograr frenar el gasto. Ajá. Ahora, nosotros pensamos, y era una de las preguntas con las que iniciabas el programa, que es muy posible que tengamos mayores crecimientos en lo que resta del sexenio, crecimiento económico, al menos con respecto a lo que vimos en la primera parte. En los primeros 2 años. En los primeros 2 años. Si yo tuviera que identificar 2 causas así a bote pronto, pues una tiene que ver con que probablemente llegue inversión privada en sectores claves. Está toda la parte del sector eléctrico, está la cuestión de gas, y que pueden volverse... Petróleo, hidrocarburos. Yo creo que petróleo y hidrocarburos, el problema es que se va a tardar un poco más. O sea, todavía hay que ver qué va a pasar con Ronda 1, hay que entenderla, es de más largo plazo. Yo creo que lo que va a entrar en corto plazo es para sector eléctrico, para gas y telecomunicaciones, quizá hay que verlo. Ahora, eso, de la mano de que hay un cambio de ciclo económico que pareciera ser claro, pues sí pudiera producir mayor crecimiento. Ahora, ¿suficiente crecimiento para aliviar las finanzas públicas? Nosotros creemos que no. Por eso queremos separar un poco el problema. O sea, nosotros
vemos una economía que va a entrar a su fase expansiva, por un lado, pero muchas presiones fiscales. Ahora, ¿qué significa esto para el ciudadano? Se puede decir, bueno, significa que a lo mejor con crecimiento económico puede tener oportunidades en lo personal, puede ver incluso que su ingreso crezca. Esperemos que así sea, porque hay otro problema de redistribución que discutimos cuando quieran. Pero vamos a tener un gobierno pobre. Y suena o sea, el país creciendo al 4% y el gobierno teniendo que enfrentar bajas en los ingresos y, como tú decías, déficits. Claro, sin duda, ¿no? La manera, si no eres capaz de reducir el gasto cuando se te caen los ingresos que hacen las familias y las empresas de todo el mundo. Y es cierto que en el caso del gobierno pues hay algunas cosas que hay que pagar irremediablemente, pero hay muchos programas, como los que mencionaba Héctor, que claramente pueden ser revisados y reducidos. Ni siquiera tenemos evaluación de los efectos de esos programas. Eso es algo que habría que hacer muy responsablemente y ver en dónde recortas, qué eliminas, porque a veces son rentas que se quedaron ahí, quién sabe para quién y quién sabe para qué efecto. Entonces, ¿cómo haces cuando el gasto sube, los ingresos bajan, solo incurriendo en un déficit? Y un déficit quiere decir pedir dinero prestado. O sea, quiere decir endeudarte, contratar deuda, y esto indudablemente ha llevado ya a un incremento de la deuda de alrededor de 5 puntos del PIB, de 38, 39 a 43 al final de este año y del año próximo, que andará por ahí 43, 44, y al final del sexenio seguramente cifras superiores. Entonces, la parte preocupante es en qué momento va a haber los ingresos suficientes para hacer sostenible esta situación fiscal. Es decir, para que haya una sustentabilidad fiscal o una deuda sustentable, se van a requerir ingresos. ¿Cuándo van a llegar? ¿Cómo van a llegar? Y a lo mejor le vamos ganando al tiempo. Es una carrera contra el tiempo. Porque donde provendrán grandes ingresos, si efectivamente sucede, es de la extracción adicional de petróleo que tengamos y de los derechos que se le pagarán al gobierno por esa razón. Pero es una carrera contra el tiempo, ¿no? Déficits que estamos incurriendo y ingresos que efectivamente se van a tardar un poco más en llegar. A ver, Héctor, hay anuncios importantes de obras de infraestructura que van desde el aeropuerto, ampliación de líneas de metro, carreteras, trenes, etc., etc. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Habrá que esperar a que venga o ingresen las inversiones por petróleo, o va a ser por déficit y deuda, o de dónde van a salir? Yo creo que se van a hacer esfuerzos por poner el dinero en áreas prioritarias, pero hay que entender que, si me perdonas la figura muy utilizada de la cobija que está creciendo, ahora es más la cobija del mismo tamaño que tapas a alguien y descobijas otras cosas. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que ser muy racional, porque mira, aún entrando a mejores crecimientos económicos, que eso se vea reflejado en incrementos en los ingresos tributarios no petroleros, que va a ocurrir, nosotros traemos cálculos de que las tasas de crecimiento están por abajo de las presiones en gasto. Eso asumiendo que no tienes más caídas en los ingresos petroleros actuales, porque hay vulnerabilidades por el lado de precio, de producción y de costo, aún con lo que ya pasó en la ronda cero, que eso es algo que tendríamos que traer atrás de la cabeza. O sea, hay que cuidarnos. Ahora, se habla mucho de una nueva política social, de una cobertura universal en salud. Incluyente, así es. Y esto hay que verlo además a la luz, José, de que estamos en medio de una transición demográfica, que a lo mejor es tema de otro programa, pero tenemos que tener ahí la transición demográfica que estamos jugando, que estamos viviendo, no le juega a favor a las finanzas públicas de este país, y pudiéramos explicar todas las razones. Entonces, creo que necesitamos muy buena planeación financiera y tratar de ser responsables no solo en una cuestión de incidencia actual, de quién gana y quién recibe, sino también en una incidencia intergeneracional. ¿Te refieres a la deuda? A la deuda y a los beneficios. ¿Cuánto calculas la deuda?
Nosotros pensamos que al final del sexenio la deuda completa pública federal debe andar por ahí de los 50-51 puntos PIB. ¿Y eso lo ves en inversiones de capital o van a ser los empresarios? ¿Cómo ves desde el CEP? Desde el sector privado. No, yo creo que el financiamiento, tal como lo ha descrito Héctor, va a venir a cubrir necesidades, sobre todo de gasto corriente, compromisos sociales, ¿no? Una de las grandes mentiras en todos los gobiernos son los programas temporales. No hay nada más permanente que lo que empieza como un programa temporal. Y es uno y otro y tras otro, ¿no? Y esto te va ampliando el presupuesto y te va reduciendo el margen de posibilidades, ¿no? Y te enfrentas a una deuda que implica un servicio de la deuda, pago de intereses mayor cada vez. Si de veras tuviéramos 50% de deuda del PIB, como dice Héctor, con un PIB de 20 billones, vamos a tener una deuda de alrededor de 10 billones de pesos. Y lo que va a suceder, que ya sabemos, es que van a subir las tasas internacionales, y la única manera de evitar que el financiamiento que hemos tenido de extranjeros en pesos se retire es subiendo nuestras tasas. Y eso va a requerir probablemente un incremento de 4 puntos en la tasa de interés, y eso implica probablemente un par de puntos del PIB adicionales en el presupuesto, que más que vuela todo el efecto de la reforma fiscal de este año. Ahora, digamos, todos estos grandes datos macroeconómicos, Héctor, pensando que en buena medida las reformas, buena parte de las reformas estructurales descansan en la capacidad de traer inversión. Si esto es así, el presupuesto que está presentándose para el próximo año, a ver qué se aprueba finalmente en el Congreso, porque sufre modificaciones, pero el que se está ofreciendo, el panorama que dibuja, es, digamos, suficientemente atractivo, seguro para la atracción de esos capitales, la inversión tanto privada nacional como extranjera. ¿Tú cómo lo ves? Nosotros pensamos que en ese aspecto sí. Probablemente la inversión siga su ruta paralela siempre y cuando no vea un riesgo país alto, que ahorita no se vislumbra. Entonces probablemente busque ganancias y todo, como es perfectamente válido. El problema que nosotros vemos va más por el lado de que vas a tener un gobierno muy amarrado de manos para hacer políticas sociales y para hacer pues la parte de infraestructura pública, de bienes públicos y todo, que también Luis ya hablaba de eso. Esa no va a venir tan fácil. O sea que van a depender en buena medida de la inversión privada. Yo creo que sí. ¿Y la ves? ¿Ves a los empresarios mexicanos o extranjeros invirtiendo en telecomunicaciones, energética, puentes, puertos, etcétera? La infraestructura que no es rentable, digamos, como un negocio, carreteras, puertos, que tiene una gran rentabilidad social, pero no es un negocio, esa difícilmente verás participando como socios. Pero la inversión sigue y se va dando. Yo creo que las perspectivas son positivas. El bono demográfico, si de veras lo convertimos en bono y no en un pasivo demográfico, y logramos crear los empleos que se requieren, es una demanda de 120, 125 personas que tienen un gran potencial en la demanda y por lo tanto en el crecimiento. Y eso hace rentables muchas inversiones y muchos negocios, ¿no? Pues el tiempo voló. Les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Muchas gracias. Héctor Villarreal, muchas gracias. Luis Fonserrada, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.